¿sí? Y no en el formato presentación. Eso debido a que aún todavía tengo problemas con el internet. Vamos a cerrar esto. Bien. Empezamos. En la regulación y control metabólico, todos los organismos, tanto las bacterias como los seres humanos, ¿sí? Estamos relacionados a una integración de las rutas metabólicas con la finalidad de generar energía. Esta energía que se genera es en forma de enosintrifosfato. Esta energía va a formar parte de la producción de metabolitos primarios y metabolitos secundarios, ¿sí? Es decir, que está directamente relacionada con la biosíntesis. Y está relacionada también con lo que es el anabolismo y catabolismo. En el anabolismo intervienen diferentes tipos de enzimas, las cuales tienen como finalidad el determinar en qué medida cada enzima va a producir un componente simple, ¿sí? Para que éste sea absorbido y en función de ella se sintetice las enzimas. Y el catabolismo en aquella en la cual todas aquellas sustancias que son nocivas al organismo o productos residuales del anabolismo son eliminados, ¿sí? Degradados a partículas simples y estas son eliminados a través de lo que es las vías urinarias, a través de lo que es el sudor a través de la piel o mediante las heces. Entonces, todo esto, tanto el anabolismo como el catabolismo, están directamente relacionados con las enzimas. Por lo tanto, las enzimas serán las que van a intervenir, van a activar o inhibir un determinado proceso. Es por ello que en la aplicación directamente de la biotecnología es obtener productos biotecnológicos a través de la manipulación enzimática. De eso se ocupa la biotecnología. Es necesario conocer aspectos importantes como el caso de la regulación enzimática, ¿sí? Anoten regulación enzimática. Para la próxima clase memorizan lo que es regulación enzimática, ¿sí? Es la regulación de las enzimas que catalizan las reacciones fisiológicas, ¿de acuerdo? Esta regulación enzimática va a tener su principio de máxima economía celular, ¿sí? En la cual indica que todos los seres vivos regulan sus ciclos bioquímicos, permitiendo que las enzimas se activen o se desactiven. Este es el principio de la máxima economía. Y esto nos va a dar lugar a los mecanismos de regulación. Y estos mecanismos de regulación son la activación, que están basados en sustancias que permiten actuar, y la inhibición, que están relacionados con ralentizar o paralizar las actividades enzimáticas, ¿sí? El término ralentizar significa disminuir la velocidad de la reacción y en algunos casos detiene completamente la reacción enzimática, ¿sí? Estos son entonces los mecanismos de regulación. Y lo que es alostérico es el control de varios sistemas químicos por varios tipos de enzimas.
Entonces, importante en esta diapositiva tomar en cuenta los siguientes aspectos. La regulación enzimática, su concepto, ¿sí? Los mecanismos de regulación, activación e inhibición, que son dos aspectos importantes que ustedes deberán de tomar en cuenta. Si estuviéramos en clases, ya les hubiera hecho repetir paraditos el concepto de cada uno de ellos. Bien. Las enzimas forman parte de un control enzimático, ¿sí? Las enzimas, ¿qué son? En su mayoría son proteínas, ¿sí? Son riboenzimas. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas vienen a ser polímeros de aminoácidos que se unen a través de enlaces peptídicos para formar estructuras anfipáticas. Y estas van a formar parte y son componentes de las riboenzimas, ¿sí? Por lo tanto, son componentes de importancia a nivel celular, ¿sí? Es importante tener en cuenta que son catalizadores químicos que analizan una determinada reacción química, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que en la regulación enzimática debemos de tener en cuenta que la enzima libera una determinada reacción, pero queda disponible otra reacción. Esas son aquellas reacciones que son reversibles. Las irreversibles son aquellas donde la enzima se libera totalmente y posteriormente ya no es útil. Entonces, hay diferentes formas en las cuales las enzimas se van a regular. Es importante tomar en cuenta que la enzima como tal no sufre cambios después de una reacción bioquímica, ¿sí? Las enzimas lo único que hacen es que el producto en el cual se une a la enzima cambia sus características y se forma un nuevo producto. Y la enzima no va a cambiar en absoluto en su estructura. El sitio activo se mantiene tal como está, ¿sí? Y también el sitio en el cual se van a incrustar el producto. Por tal motivo, las enzimas vienen a ser totalmente específicas, ¿sí? Enzimas que van a formar parte de una reacción bioquímica, pero también existen inhibidores competitivos y no competitivos que más adelante les explicaré en lo que es tecnología enzimática. La regulación enzimática se lleva a cabo tanto en bacterias, se lleva a cabo en las eucarias, en las archeas. Se lleva a cabo en todos los seres vivos en los cuales existe DNA y RNA, ¿sí? Los virus están exentos de esto porque son estructuras químicas en las cuales por sí solos no pueden sintetizar ninguna estructura. Necesitan necesariamente una célula hospedera para que sus enzimas funcionen. En cambio, en lo que son los seres vivos, no. Por sí solos pueden generar sus propias enzimas. La clasificación de regulación del control metabólico son control por sustrato, un control alostérico, un control integrado mediante la carga enzimática y las modificaciones de la energía, ¿sí? El control por sustrato es una de las reacciones más simples que existen, ¿sí? Las enzimas catalizan una reacción reversible y dependen de la concentración del sustrato y cumplen con la ley de Michaelis-Menten. Si ustedes ven en la gráfica, hay un progreso, ¿sí?, de crecimiento exponencial y luego hay un crecimiento que va decreciendo hasta hacerse constante, lo cual es proporcional y podemos obtener el producto en forma proporcional. Por lo tanto, tenemos una concentración de sustrato por actividad enzimática. En cambio, el control alostérico es un control metabólico de la enzima y su control alostérico es diferente a la curva de Michaelis-Menten, ¿sí?
tienden a tener curvas negativas, ¿sí? Curvas que no están directamente relacionadas con el control por sustrato. En el control metabólico de la enzima encontramos metabolitos reguladores o moduladores o efectores, los cuales van a inhibir la acción de una determinada reacción enzimática. Las